En este video veremos cómo configurar un inversor A800 para hacer uso del método de control vectorial. El método de control vectorial consiste en retroalimentar la posición del rotor del motor a nuestro inversor. Para eso es necesario instalar en la flecha del motor un transductor rotativo que transformará el movimiento angular en una serie de pulsos digitales. Ese transductor es llamado encoder. Los pulsos generados por el encoder serán recibidos por una option card instalada en el inversor llamada FR-A8AP, a la cual nos referiremos como tarjeta de encoder. La tarjeta se instalará en el conector 1 de nuestro inversor. Teniendo ya instalada la tarjeta de encoder, se procederá al cableado de un encoder incremental con 1024 pulsos de resolución. Cabe mencionar que a esta tarjeta se le puede instalar un encoder con hasta 4096 pulsos de resolución. Dependiendo del voltaje requerido por el encoder, se alimentará la tarjeta de encoder desde 5 volts hasta 28 volts de corriente directa. Para este caso, lo alimentaremos con 5 volts de corriente directa. En esta tabla se muestra el pinout donde se puede observar a cuál terminal corresponde cada fase A, B y Z del encoder, así como su recíproco. Además podemos notar las terminales en donde se conecta el positivo y el negativo de la fuente de alimentación. Al tener la tarjeta ya instalada, procederemos a energizar tanto el inversor como la tarjeta de encoder. Una vez energizado nuestro inversor, en la unidad de parámetros nos cambiamos al modo de operación PU, presionando el botón PU EXT, y posteriormente configuraremos los primeros parámetros nominales del motor. Para esto presionamos el botón Mode hasta que nos aparezca en la lista de parámetros del inversor. En el parámetro 9 configuraremos la corriente nominal de nuestro motor. Para este caso lo asignaremos de 1.6 amperes. Posteriormente configuraremos el parámetro 71. Definiremos qué tipo de motor es. Para este caso, como hacer un motor de inducción, ponemos motor estándar y se le asignará el parámetro 71 el valor de 0. Después configuraremos la capacidad del motor en kilowatts. Para esto nos iremos al parámetro 80 y pondremos 0.4 kilowatts a la capacidad nominal de nuestro motor. Posteriormente iremos al parámetro 83, en el cual vamos a configurar el voltaje nominal a la cual nuestro motor trabaja, para este caso 230 volts. Una vez configurada el voltaje, configuramos la frecuencia nominal de nuestro motor. Para esto nos iremos al parámetro 84, dado que es un motor que trabaja a 60 Hz, le asignaremos el valor de 60. Después nos iremos al parámetro 81 para configurar la cantidad de polos de nuestro motor. En este caso es un motor de 4 polos. Ahora procederemos a hacer un offline autotuning para sintonizar nuestro inversor a las constantes internas del motor. Para esto nos iremos al parámetro 96, en el cual asignaremos el valor 101. Posteriormente presionaremos el botón de forward para iniciar el offline autotuning. Como verán, este autotuning es moviendo el motor y veremos en la PU que cambiará a partir de 101, 102, al final aparecerá 103, lo cual nos indicará que el autotuning se hizo exitosamente. Como ven, parpadea el LED del botón de forward, lo cual indica que ya el autotuning se hizo, y posteriormente presionaremos el botón stop. Después de haber hecho el autotuning, será necesario asignar la función de servo on y del dog o sensor de home a las terminales de entrada del inversor. Para esto le asignaremos al parámetro 184 el valor de 23 para el servo on y al parámetro 188 76 para el sensor de la posición de home. Ahora procederemos a configurar el inversor en el método de control vectorial con modo de control de posicionamiento. Para esto asignaremos el valor 3 al parámetro 800. Ahora configuraremos la dirección de nuestro encoder hacia el sentido contrario de las manecillas de reloj. Para esto asignaremos en el parámetro 359 el valor de 1, el cual es el valor inicial. Posterior a asignar la dirección de giro de nuestro encoder, configuraremos el parámetro 369, en la cual asignaremos la cantidad de pulsos por rotación de nuestro encoder, en pocas palabras la resolución del mismo. Para este caso usaremos un encoder de 1024 pulsos por revolución, se quedará el valor inicial. Ahora configuraremos el parámetro 419, en el cual indicaremos a nuestro inversor a partir de donde recibirá los comandos de posicionamiento. Para esto le asignaremos el valor de 0, ya que así los comandos de posición serán recibidos a partir de las terminales RM, RL y RH. Dado que estamos usando el método de control por posicionamiento, se tiene que asignar una posición de referencia o home por medio del dog o sensor de home.
Para esto asignaremos el valor 0 al parámetro 1282. En esta configuración, el motor buscará al dog a la velocidad establecida por los parámetros 1284 y 1283. En el parámetro 1284 asignaremos 10 Hz, lo cual es la velocidad de arrastre, y en el parámetro 283 la velocidad de 20 Hz, lo cual indica la velocidad de retorno hacia el sensor de home. Después de asignar el método de regreso a la posición de home, estableceremos la posición hacia la cual queremos que la flecha de nuestro motor se mueva. Para esto configuraremos una posición usando los siguientes parámetros: 1222, 1223, 1224 y 1225. En el parámetro 1222 se asignarán 5 segundos, el cual es el tiempo de aceleración. En el parámetro 1223 se asignarán 5 segundos, el cual es el tiempo de desaceleración. En el parámetro 1224 se asignará el tiempo de ejecución entre una posición y otra. Para este caso será 0. Y en el parámetro 1225 se asignará 10. Ahora definiremos la cantidad de rotaciones que dará nuestra flecha del motor, asignando en el parámetro 465 el resultado de la siguiente fórmula. Esta fórmula consiste en la resolución del encoder por el número de rotaciones que queremos que gire la flecha por 4. Para este caso nuestra resolución es de 1024 por 2 vueltas que queremos que gire por 4. Dicho valor se asignará en el parámetro 465. Ahora procederemos a correr nuestra aplicación. Para esto nos cambiamos del modo PU al modo EXT. Antes que nada tenemos que activar la función de Servo On. Esto se hace activando el switch LX. Ahora tenemos que buscar nuestra posición de home. Para eso arrancamos nuestro motor con el comando STF. Activamos el sensor de home, lo desactivamos y vemos que se acaba de asignar la posición de home a nuestro inversor. Ahora pueden ver las posiciones que se ejecutarán, se asignan a través de las terminales RH, RM y RL. Para este caso usaremos la entrada RH para ejecutar la primera posición, la cual configuramos. Activamos RH y damos el comando de Start Forward. Como ven, se ejecutó la posición. Si queremos monitorear nuestros pulsos en la unidad de parámetros de nuestro inversor, tenemos que configurar el parámetro 52. A dicho parámetro le asignamos el valor de 19. Ahora al presionar el botón Set podemos checar en nuestra unidad de parámetros que ya nos aparece la posición de nuestro encoder. Volvemos a energizar nuestro Servo On activando el switch LX, ejecutamos la posición de forward buscando nuestro home, se activa el home. Ahora podemos ver que nuestra posición está cerca a 0, lo cual indica que es nuestra posición de inicio o 0. Nuevamente ejecutamos la posición que configuramos previamente levantando el switch RH y nuevamente dándole el comando de Start Forward.